Juanjo Mestre, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por haber aceptado esta invitación como cara visible, como responsable, en este caso, de D-Cycle. Así que vamos a comenzar prácticamente como todas y cada una de las entrevistas, que es con vuestros 2, 3 minutos para contar quiénes sois y qué es lo que hacéis. Fenomenal. Bueno, pues gracias por la invitación. Lo primero, nosotros somos D-Cycle, somos una startup que nos dedicamos básicamente a desarrollar tecnología para cortar la brecha entre la sostenibilidad y las empresas. Entendemos que hay una serie de megatendencias que van empujando a las compañías en la dirección de la sostenibilidad. El mercado, la regulación, los consumidores, la financiación y que hay una brecha grande porque la sostenibilidad es un lenguaje técnico, es un camino pedregoso, difícil de ubicarse y de saber exactamente cuál es el camino que hay que seguir y cómo llegar hasta ahí. Entonces nosotros vimos esa brecha y decidimos desarrollar tecnología, en concreto hacemos software. Para conseguir que esa brecha se acorte, porque gestionar la sostenibilidad sea mucho más fácil, mucho más barato y con mucha más visión de inteligencia de negocio. Ser capaz de retornar negocio a través de la sostenibilidad, ¿no? Que pase de ser un gasto a ser una inversión. Ujú. En estos momentos, no sé si estás de acuerdo en que la sostenibilidad se ha convertido en un término que más que aclarar, prácticamente aporta confusión. Si tuvieras que hacer un mapa mental sencillo de qué es la sostenibilidad, ¿cuáles serían esas ramas para vosotros? Dentro de la sostenibilidad, tradicionalmente hay tres conceptos, que es el de la sostenibilidad primero ambiental, controlar el impacto ambiental, ser capaz de reducirlo, la sostenibilidad social, crear redes locales de riqueza y de trabajo digno, y la sostenibilidad económica, que un negocio tenga la capacidad de continuar en el tiempo. Y para eso hace falta esa estabilidad económica. Ahora, nuestro trabajo lo reducimos dentro de esas tres áreas a la capa ambiental. Lo que somos muy buenos es trabajando en toda la rama del impacto ambiental. Muy bien. Y en cuanto a la industria, si tuvieras que darme o compartir una fotografía de cómo está la industria en estos momentos a nivel de sostenibilidad, ¿cuál sería tu visión? Yo creo que está en un momento, diría, cerca de una explosión. De una explosión en el buen sentido. Diría que si lo tradujéramos a una gráfica, sería el momento en el que la curva está subiendo. Cada vez más compañías se suman, cada vez se entiende mejor lo que hay que hacer y a dónde se tiene que ir, pero todavía queda mucho, 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 mucho por hacer. Entonces, diría que es un momento esperanzador para la industria. Si te das cuenta, en todos los sectores, en todas las industrias, siempre se habla de los elefantes y las gacelas, ¿no? Los elefantes representan a esas empresas grandes, pesadas, complejas de mover e incluso de introducir según qué cambios. Y las gacelas son, bueno, hoy serían las startups. Eh, ¿Vosotros estáis encarando elefantes o estáis encarando gacelas? Encaramos ambos. Nosotros entendemos que cualquier tipo de compañía tiene que tener acceso al control de su impacto ambiental, al control. Esto, la tecnología lo que nos permite es decir, oye, me da igual tu forma de operar, lo que factures, lo que tal, porque yo lo que te pongo es una serie de bases sobre las que tú empiezas a controlar. Es verdad que es más fácil o más rápido llegar a esas gacelas porque se mueven mucho más rápido, bueno, les cuesta menos el cambio y sí que existen esos elefantes donde cuesta más. Nosotros ahora mismo trabajamos con ambos tipos. Ambos están contentos. A los elefantes les resuelves un problema mayor, porque con la mayor cantidad de datos, mayor cantidad de productos, mayor cantidad de mercados, el lío en los datos, en la información, en el qué hacer, la recopilación, es mucho más grande. Entonces tú les resuelves un problema que ellos tienen encima de la mesa y que es mucho más grande. Y las empresas, más startups, más pequeñas, más ágiles, lo que permiten es llegar mucho más rápido, marcar el camino, poner la dirección, indicar un poco hacia dónde vamos. Como startup, seguro que ya estáis acostumbrados a las rondas de inversión y a ese modelo casi americano, ¿no? De time shark, de contar qué es lo que hacéis en 60 segundos. Si yo fuera un gran directivo de un grupo enorme del sector de la moda y te dijera, Juanjo, ¿cuáles son los 4 o 6 KPIs que necesito para transformar
mi industria en sostenible, ¿cuáles serían? El primero es medir. Medir cuál es tu nivel de impacto ambiental. El segundo es saber dónde se produce. Cuando ya sabes dónde estás y dónde puedes mejorar, entonces puedes empezar a pintar un camino. Y ese camino sale de él, ¿no? Tú dices, oye, ¿a dónde quiero ir? Pues para saber a dónde quieres ir, lo primero es saber dónde estás. Porque como pretendas ir a China caminando desde aquí, joder, pues poderse se puede, pero si ni siquiera sabes dónde estás, probablemente sea difícil. Bueno, se dice que cuando sabes a dónde vas ya tienes la mitad del camino recorrido. Efectivamente. Entonces, lo primero es saber dónde estás. Segundo, saber dónde se produce. Y tercero, empezar a ponerle remedio en esa dirección. Al final, nosotros lo que aportamos es mucha inteligencia a la hora de poner esfuerzos. Voy a poner un caso típico en D-Cycle. Empresa que llega con 3 meses, parte del equipo buscando cambiar el packaging, mirando proveedores, mirando alternativas, no nos convence, no sabemos. Pasas un análisis, ves el impacto ambiental de los productos de la empresa. Dices, coño, si el packaging es el 1% del impacto. Ya. Y llevas 3 meses con 3 personas buscando tocar una variable que afecta en el 1%. Y en cambio tienes 2 o 3 cosas que son mucho más sencillas que te están impactando un 15, un 20, un 25%. ¿Por qué no ponemos el esfuerzo ahí y mientras vamos contando lo que estamos haciendo, por qué tenemos este packaging, por qué no lo hemos cambiado? ¿No? Empiezas a sacar outputs de comunicación contando lo que estás haciendo, mientras encima estás reduciendo, el ratio de win es mucho más grande. Pero, Juanjo, estoy seguro que las empresas están muy perdidas, ¿no? Bueno, lo que vemos es que depende. Hay quien está más perdido y quien está menos. También es verdad porque la propia industria de los servicios de sostenibilidad y tal es una industria que se ha ido enrevesando. Lo que yo considero que se ha ido enrevesando, la regulación es rara, los términos son muy complejos. O sea, el impacto ambiental es el lenguaje de la ingeniería química. Viene de ahí. Pasa a ser el lenguaje de la ingeniería ambiental. Hay una serie de lenguajes muy técnicos que son difíciles de gestionar, más una industria que se ha ido enrevesando y que ha mirado poco al negocio, pues bueno, sí, han provocado ese camino pedregoso. Uh-huh. Cuando te enviamos el formulario para que aceptaras esta entrevista y esta participación, tenías que marcar en el check la entrevista amable o la entrevista comprometida. Y fuiste muy valiente porque marcaste la entrevista comprometida. Entonces, aquí vienen ahora las preguntas más comprometidas. Fast fashion. ¿De acuerdo? Fast fashion, Juanjo, es un poco como el colesterol, que siempre se ha pensado que era malo, pero también hay colesterol bueno. Es decir, ¿el fast fashion necesariamente es malo o no? Pues depende de lo que busques, depende de lo que mires. Que siempre la gente de Mercadona tiene una frase que a mí me gusta mucho, es dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Interesante, sí. ¿Qué vamos a mirar? Sostenibilidad económica, redes locales de riqueza, porque entonces es bueno. En España hay grandes grupos de fast fashion que emplean a muchísima gente con trabajo muy digno, con sueldos cojonudos, no sé si puedo decir tacos en la entrevista, pero... Sí, por favor. Sí, porque esto es una entrevista para adultos y sobre todo para personas del sector. Pues hablamos claro. Con sueldos cojonudos, viviendo fenomenal, creando redes de riqueza muy importantes y aportando riqueza al país. Hablemos de Shein, por ejemplo. ¿Crees que este puede ser un caso como el que estás comentando o no? Aquí necesitamos, digamos, mucha más regulación y muchas más barreras, mucho más control para controlar, digamos, una moda que es dañina. Yo lo que no quiero mirar es a la empresa como el único actor del juego. Creo que en todas las decisiones sociales al final participan 3 agentes, ¿no? Son las empresas, son ese motor económico, el ciudadano consumidor, vamos a llamarlo el ciudadano productor, el ciudadano consumidor y el ciudadano regulador. Y todos a veces nos ponemos los 3 gorros. Entonces, a veces somos empresas, a veces somos consumidores y a veces somos reguladores. Y hacen falta los 3. Es decir, tenemos que crear una ecuación donde intervenga la educación,
y también el consumidor consciente. Siempre, ese consumidor consciente ya se está dando. Ya se está dando. Lo que pasa es que muchas veces pensamos o queremos pensar que la sostenibilidad es el único factor que debería jugar en una decisión de compra, y no es verdad. Entonces, bueno, hay directivos, Juanjo, de la moda que afirman, y además de forma contundente, que tiene que existir un fast fashion porque estamos en un contexto económico donde el 50% de la población cobra menos de 1.000 euros. ¿Tú crees que hay una relación directa o este es un argumento demasiado, vamos a decir, superficial? Tendría que darle una vuelta. A mí el argumento así de entrada me cuesta verlo. Me cuesta verlo. Es un modelo, joder, pues si en vez de 2 compras uno al doble de precio y te dura el doble y lo usas el doble, la excusa es la misma, ¿no? Porque gastas el mismo dinero. Habría que ver los datos de consumo en moda, los estuve viendo yo creo que hace un poco más de un año, rondaban creo que los 600 y pico euros. Mensuales en moda, es un dinero. Es verdad que aquí la media tampoco debe ser el factor predominante, ¿no? Tal vez sea un mejor dato la mediana para poder saber dónde estamos. Entonces, habrá gente que el modelo Shein diga, coño, es un modelo de puta madre. Y la culpa no es solo de Shein. Y de hecho no es una culpa, porque todos compramos, cada compra es una decisión política, ¿no? Y marcas la tendencia. Entonces, mi pregunta es, ¿somos capaces de crear un modelo económico con un producto al nivel del de Shein? Porque ese es el reto. El reto no es decir, joder, hay que ponerle regulación, hay que acabar con esta gente. Oye, no, aquí, ¿cuánta gente en España compra Shein? ¿Cuánta gente le encantaría que el producto Shein tuviera menor impacto ambiental? Seguro que a una buena parte, estoy convencido. Yo creo que esa es la dirección, no la dirección de la traba y decir, no, a esta gente... Coño, si entre todos conformamos ese modelo económico y todos encima somos conscientes del desafío climático, del impacto ambiental de los modelos de fast fashion, todos somos conscientes, no hay nadie que escape a esto. A veces ese animal irracional que tenemos en la cabeza saca la tarjeta demasiado rápido y compra algo. Pero si entre todos vamos empujando hacia un cambio que se está notando, pues yo creo que se está notando, los grandes agentes están moviéndose todos en la dirección, el mercado lo premia, poco a poco iremos llegando a un modelo mucho más sostenible que siga manteniendo el modelo económico en el que vivimos. Entonces, para mí no todo es blanco-negro, y no, qué cabrones, coño, o sea, que hay mucha gente comprando y es mucha gente que está concienciada con el impacto ambiental y a veces tiene ese pequeño desliz del animal irracional que dice, hostia, sí, pero 5 pavos, toma. Ya. Volviendo a D-Cycle, ¿cómo os reciben las marcas y las empresas o la industria? ¿Como una solución o como un mal necesario? Hostia, espero que como una solución. No, porque hay una obligación, ahora mismo hay legislación, es decir, hay presión para tomar este camino que es absolutamente necesario para la supervivencia. Sí, depende. De momento no nos hemos encontrado esa gente que nos toma como un mal necesario, también porque parte de nuestra propuesta de valor es un modelo económico mucho menor. Entonces, si estabas trabajando a 10x lo que pagas en D-Cycle, pues en el fondo no te lo tomas como joder, bueno, qué mal, ¿no? Dices, hostia, esta gente me aporta más cosas y encima me cobra un décimo de lo que estaba pagando antes trabajando con X o con Y. Entonces, de momento la gente que nos encontramos, sobre todo hoy, es gente que quiere ser líder y que quiere ir marcando el camino y que está haciendo cosas. Entonces, todavía en empresas medianas de moda no hay una regulación excesiva de tener un control. Yo creo que llega gente esperanzada, con ganas de decir, joder, creo que estoy haciendo cosas, no sé cómo puedo mejorar, échame un cable, y por ahí es por donde avanzamos. Juanjo, en este observatorio no hemos invitado a nadie para buscar cifras, para que nos diga cuántas tiendas, cuánta facturación, cuántas prendas. Es un tema que sinceramente no nos interesa. Queremos analizar el pensamiento profundo y los sentimientos de todos los protagonistas, de todos los que estáis creando el sector. Dicho esto, ¿vosotros sois accesibles para todas las marcas? ¿Este concepto de D-Cycle puede llegar a los más pequeños? Confío en que sí. Vamos, trabajamos con marcas
de moda que tienen 4 empleados y con marcas de moda que tienen 800 empleados. Entonces, eso nos da una visión de que el rango es lo suficientemente adecuado como para una marca pequeña y como para una marca grande. Lo que nosotros siempre hemos tenido muy claro, nosotros hacemos software, cobramos un modelo software, pero es que nadie debe pagar por algo que no consume. Entonces, nuestro modelo de pricing siempre es ad hoc para la compañía. Oye, ¿cuántas instalaciones tienes? ¿Cuántas tiendas? ¿Cuántos empleados? Y en base a eso se configura el precio. ¿Para qué? Para que el que tiene una tiendita con 3 o 4 empleados y tiene un rango de productos limitado pueda entrar, y el que tiene 700, 800 empleados y 100 tiendas y tal, pues también pueda entrar. De acuerdo. Hay una cuestión que hablo y he hablado con muchos directivos que han participado y que están participando, que es la cuestión de la relocalización de la industria. ¿Es una de las variables que vosotros utilizáis o uno de esos KPIs dentro de vuestra aplicación y dentro de vuestra solución? Nosotros miramos la cadena y buscamos dónde están los proveedores. Eso sin duda. A veces, el factor de la relocalización muchas veces creo que ha tenido buen marketing. Está muy bien para esa sostenibilidad social y crear esas redes de riqueza locales. Pero bueno, creo que a veces, como todo son armas de doble filo, se pueden usar bien y se pueden usar mal, ¿no? Yo te puedo decir, oye, tenemos la fábrica a 800 kilómetros. De 800 kilómetros tengo muchos sitios, tengo Portugal, tengo Marruecos. Entonces, a veces se usa con una intencionalidad que no es la adecuada. Y a veces no somos conscientes de la cuantificación. Muchas veces te llevas cosas a Portugal, traer una tonelada de producto de Portugal a Madrid en camión tiene mayor impacto ambiental que traértela en avión desde un país de Asia. Ya. A nivel de impacto ambiental. Entonces, bueno, pero aquí también tú utilizas una palabra que creo que te gusta muchísimo, que es la resiliencia de las compañías, de las marcas. ¿No crees que toda la cuestión de relocalizar también tiene que ver con esto? Porque vivimos hace 2 años un auténtico drama internacional con la crisis del transporte y de los contenedores. ¿No tendrían que ir hacia aquí las marcas en la medida de lo posible? Creo que es un buen movimiento, pero creo que hay que pensarlo más del marketing que tiene. Pero muchas veces da la sensación de no, si lo hago en Marruecos, me vendrá mejor, bueno, o no. Entonces, a veces hay que pensarlo más. Sí que me gusta la parte de la resiliencia, de la sostenibilidad social. Evidentemente hay muchos factores que apoyan. Para mí el único mensaje es el de sí, bien, pero cuidado. No a toda costa. No porque sí. ¿No? Las cosas tienen que tener un motivo, tienen que tener un porqué, y a veces hay que pensarlo más de lo que se piensa, porque más de alguno ya se ha llevado algún susto también. ¿Te atreverías a dar, no sé si un porcentaje, una cifra, un dato que muestre cuál es el nivel de concienciación que existe ahora mismo por parte de los consumidores de una forma global dentro del sector de la moda hacia las marcas que hacen mejor las cosas, hacia las marcas más sostenibles? Me salgo de la industria de la moda y me voy unos años atrás. Nuestros amigos de Too Much Research hicieron, junto con la gente de Quiero, hicieron un estudio que se llama El consumidor coherente. ¿Vale? Es un poco como nosotros los fundadores, además entramos en este mundo, es vía el estudio del consumidor coherente. La gente en 2017, 2018 encuentra que hay un sector de la población, que es más o menos el 50%, transversal al nivel socioeconómico, nivel, grupo sociográfico, localización geográfica, edad, nivel tecnológico, transversal, inclinación política, o sea, transversal en el 50% de gente que quiere consumir como ya piensa. Ahí es por qué lo llaman el consumidor coherente. No es el consumidor concienciado, no es el consumidor sostenible. Es coherente. Yo quiero comprar como pienso. Y si hay una opción que canaliza mi forma de pensar, es por la que voy a tirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos seres con muchas caras, con muchas aristas, y por ende nuestra forma de pensar también es muchas veces incoherente. En nosotros mismos, ¿no? Tú te pones a pensar y a veces te contradices y a veces pues tienes pequeños deslices, pero es 50% de la gente, esto ya hace 4 o 5 años, y por lo visto parece que se va agrandando esa curva, empieza a rondar el 60%. Si tú me das la opción de canalizar mi forma de pensar
a través del consumo, tomar esa opción. Bien, lo que estás diciendo es que eso es absolutamente extrapolable al sector de la moda también en cuanto a... Efectivamente. Bien. Hay quien dice, Juanjo, que el mundo no va a cambiar hacia un mundo verde, hacia un mundo sostenible, hacia un mundo más, sobre todo más regenerativo, hasta que no lo haga el capital, los grandes fondos de inversión, las grandes fortunas y los inversores y las empresas de Wall Street. Vosotros sois un buen ejemplo de ello, porque detrás tenéis inversores importantes que han confiado en vosotros como startup para impulsar todo este cambio en el sector de la moda. Si hay quien piensa eso, que me parece un pensamiento bastante sensato, está de enhorabuena porque ya está pasando. Ya está pasando. Los grandes fondos de inversión, tienes uno de los grandes adalides de la lucha del desafío climático, es Larry Fink, que es el fundador y CEO de BlackRock, que es la mayor gestora de patrimonio del mundo. Entonces, ya está pasando. Hay regulación a nivel europeo que empuja a los fondos de inversión hacia toda la parte de Green Finance, a los bancos, a medir las emisiones financiadas, a los grandes agentes financieros, a controlar las emisiones no solo suyas, sino de lo que pasa con su dinero. En España tenemos casos, incluso ya de fondos de capital riesgo, que tradicionalmente estaban lejos de esto, que ya son fondos regulados por lo que llaman el artículo 9, es decir, de inversión en sostenibilidad controlada, que en España ya hay fondos de más de 300 millones. Y respecto a cuando vosotros, que sois un observatorio fantástico, veis los objetivos que se están marcando a nivel europeo, ¿cómo lo valoráis? ¿Creéis que son realistas? ¿Que llegaremos? Yo creo que sí. Creo que sí, porque el cambio que vemos está sobre todo en lo que llamamos las nuevas jornadas. En las nuevas startups, empresas que llevan, vamos a decir, de 0 a 5 años, se nota que nacen con ese gen. Encontramos muchas startups, nosotros de repente nos llama mucha gente que dice, estoy creando mi marca y quiero empezar ya. Decimos, joder, igual es un poco pronto, me costamos un dinero, igual cuando estás en versión 0 euros y tal, pero mucha gente que nos llama diciendo, oye, de hecho vamos a sacar un starter pack para toda esta gente, que nace y dice, yo ya quiero salir de partida con esto. Y se nota muchísimo en las startups el nivel de concienciación que tienen. Y aquí hablo de concienciación, no es una búsqueda en empresas más maduras, lo que nos dicen es, no, vamos a buscar el hacer bien las cosas, el tocar nuevos mercados, el acceder a nuevas inversiones, regulación. Tienen argumentos, diría, mucho más de peso, de negocio, de estructura, y cuando hablas con las startups pequeñitas dicen, no, ¿por qué? Porque queremos hacer bien las cosas. Punto. Bueno, ahora cuando se habla de marcas y de empresas, en realidad, lo sabes muy bien, ya estamos hablando, no nos vamos a la parte gráfica de diseño de la marca, de branding, sino que se actúa desde el design thinking para crear todo lo que es el escenario y todo el circuito de las modas. Lo que me parece muy apropiado es que vosotros, que habéis nacido también pequeños y que ahora tenéis fondos de inversión para ser una gran empresa, apoyéis a estos nuevos emprendedores. Y dicho esto, Juanjo, una palabra que también está, vamos, ahora mismo yo creo que en todas las mesas, ¿no?, del sector de la moda, circularidad. ¿Dónde estamos? ¿Y qué peso crees que va a tener porcentualmente en los próximos 5 o 10 años? Pues estamos verdes, muy verdes, y vuelvo a la misma palabra, esperanzador. Creo que hay una cantidad de compañías buscando darle la vuelta a la tortilla, compañías con equipos fantásticos, con capital detrás, con capacidad para hacerlo, que están empezando a demostrar que hay un modelo nuevo. Aquí la regulación, yo creo que está haciendo un muy buen trabajo. Obviamente las marcas que escuchen esto dirán, bueno, claro, para ti, y tendrán razón, O sea, ahí estoy siendo un poco cínico, pero creo que están haciendo un buen trabajo con, por ejemplo, la responsabilidad ampliada del productor y hacer responsable también al que compra, que para luego vender de los residuos que está generando. Pero hay marcas
fantásticas, trabajando en circularidad. Gracias a esta regulación creo que la circularidad se va a ir implantando más rápido. Creo que las marcas empiezan a ver el valor que puede tener eso, porque también podemos estar hablando de un descenso en precios cuando se estabilice la innovación. Evidentemente la innovación, y cuando somos early adopters, bueno, se paga, pero conforme se va estableciendo la curva de crecimiento, los precios también se estabilizan. Y tiene mucho más sentido pensar que será más barato un material reusado que un material nuevo. Sí, pero fíjate, para todo esto hace falta sobre todo innovación. Y una de las cuestiones o de las afirmaciones más contundentes de todos los directivos, de grandes directivos, es que falta unión. Faltan esos hubs, ¿sabes? Esos clústeres para invertir de forma conjunta en innovación. Y luego compartirla, obviamente. Porque la competitividad está luego fuera, está en la marca, está en los valores, está en el diseño, en otro tipo de cuestiones. ¿Vosotros también observáis esto? ¿Que cada uno va muy por libre? Sin duda que cada uno va por libre, y a mí no sé si me termina de parecer mal. O sea, quiero decir, tal vez la excusa de no, nos hace falta un hub para centralizar todo esto. Bueno, pero las startups están ahí y son startups cojonudas que necesitan capital, o probablemente necesiten capital muchas de ellas o estén dispuestas a aceptarlo, para ir más rápido, y están ahí. Y están ahí y no están en la cueva calladas, trabajando. No, trabajan muy duro, pero encima están contando las cosas, llegar a ellas no es difícil. Yo creo que hay grandes núcleos de conocimiento de las startups que para mí probablemente sean los fondos de inversión. Los fondos de capital riesgo están en contacto directo con las startups, las conocen bien, saben quién y dónde, y pueden referenciar a mucha gente. Para mí sería ese mismo hub ya lo suficientemente interesante como para acercarse y decir, oye, ¿por qué no me presentas a 3, 4 que estén trabajando en esto, en lo otro? Hay aceleradoras fantásticas en España. O sea, no hace falta pensar en, no, es que para ser una compañía de tal me tengo que ir fuera. No, en España hay núcleos de startups cojonudos. O sea, se está trabajando mucho. Yo creo que, de hecho, es el mejor momento a nivel histórico para emprender. O sea, nunca ha habido tanto dinero, nunca ha habido tanta facilidad, nunca. Entonces, montar una compañía es difícil de cojones, son retos continuos, infinitos, duros, cosas a las que no nos hemos enfrentado nunca, y todos los días más y más y más. Pero, joder, esto hace 30 o 40 años era otra peli. O sea, tu mensaje claramente es que vale la pena, que hay dinero, que hay inversores y lo que quieren es talento y proyectos que tengan sentido. Y talento hay. Entonces, para mí hay que salir a buscarlo. La empresa que esté pensando en que hace falta inversión, que hace falta unión, que salga a buscar a las startups que están ahí, están haciendo un trabajo cojonudo, y conocerlas al menos no hace ningún daño. Lo que estás diciendo es que las gacelas tienen que trabajar con los elefantes, en definitiva. Sin duda. Muy bien. El movimiento B Corp, ¿qué opináis? Más allá de lo profesional y como decías antes, ¿no? Del negocio, desde un plano mucho más personal. ¿Creéis en el movimiento? A mí me parece una iniciativa también cojonuda. La gente que hay detrás creo que es gente muy buena, muy involucrada, y sobre todo que hacen un trabajo, diría, de fondo. Creo que son muy buenos, tal vez no tanto en la capa de innovación, de startups, de cuantificación, de medición, de control, sino haciendo un trabajo cojonudo de fondo, de arrastrar a estas grandes compañías, a los grandes fondos, a un pensamiento y a un escenario donde juegan a lo mismo. Tanto grandes compañías, esos elefantes, esas gacelas que dices. Entonces creo que ese trabajo de fondo que están haciendo de mover, de arrastrar a lo que está en el fondo, a esos elefantes, de ponerles en la dirección, creo que es exquisito. Tanto a nivel mundial como a nivel aquí en España, que creo que la gente que hay detrás es estupenda, y está haciendo un trabajo cojonudo. Creo que se pueden dar más pasos. Pero a nivel mover a los grandes en la dirección en la que hay que moverles, creo que nadie lo está haciendo mejor. Y ya para concluir, dos cuestiones. La primera no es una pregunta,
es un deseo. ¿Cuál es tu deseo más personal, más íntimo para el futuro del sector de la moda? Pues diría que trabajemos más de la mano de los clientes, que pensemos más en ellos. Muchas veces escucho mucho y me hace mucha gracia, ¿no? Cuando dicen, no, es que hay que educar al mercado. Y digo, bueno, tú ni eres la madre, ni el padre, ni el profesor, ni la profesora de nadie, ¿no? Entonces, eso de que hay que educar a los clientes, a mí me suena raro, ¿no? Va a venir aquí, no sé, pues, la marca que sea, va a venir Zara aquí a educarme, a mí. Hostia, cuidado, ¿no? Creo que hay que pensar más en ellos, en su situación y en cómo canalizamos su forma de pensar y cómo ellos después nos lo devolverán en forma de consumo, porque las ganas están ahí. Entonces no nos olvidemos, no le echamos la culpa. Siempre escucho mucho esto de, no, es que el consumidor no aprecia la sostenibilidad, no está dispuesto a pagar más. Muchas veces mi respuesta es, no está dispuesto a pagar más por tu mierda. que es verdad. O sea, siempre pongo este caso y a veces pues, suena como muy radical, ¿no? Una mierda de perro es ecológica, es sostenible, es biodegradable y te aseguro que no vas a vender ni una a 10 euros. O sea, te aseguro que no vas a vender ni una. Entonces, el problema no es la sostenibilidad, no es que la gente no paga por sostenibilidad, es que la sostenibilidad es una parte más de una ecuación y antes no lo era. Y ese ya es el cambio que hemos dado. Yo con eso ya me doy con un canto a los dientes. Bueno, ahora, es una cuestión tan contundente, Juanjo, como decir que las marcas que no lleven la sostenibilidad implícita en su propuesta de valor no van a sobrevivir. ¿Es eso? Hoy creo que van a sobrevivir. Dentro de 30 años lo van a haber hecho. Entonces creo que es un factor más de una ecuación. Donde antes solo estaba precio, calidad, cercanía, ahora tienes precio, calidad, cercanía, sostenibilidad. Un trozo más de la ecuación. Entonces, si te fallan 3 de 4, no pienses que por ser sostenible tienes que vender, porque no va a ocurrir. Pero la pregunta es muy sencilla. Ante dos productos iguales, mismas calidades, mismos materiales, mismo precio, si uno tiene menor impacto ambiental que otro, ¿cuál vas a elegir? Y ese es el escenario al que hay que llegar. Bueno, se puede decir más alto, pero no más claro, Juanjo. Así que te agradezco toda esa sinceridad y esa contundencia. La última, esta sí que es común para todos. ¿A quién tenemos que invitar? ¿A quién nos recomiendas? ¿Quién no debería faltar en este observatorio? Bueno, para traer empresas, compañeros. Habrá quien se pueda enfadar porque ahí está. No, nadie se enfada porque todo el mundo dice y al final construye, digamos, la agenda. Una agenda que, por cierto, nos quedan unas cuantas semanas para seguir trabajando. Por poner otra visión, tal vez invitaría a un fondo de capital riesgo. Y aquí creo que la gente de Seed2B hace un trabajo a favor de la sostenibilidad increíble. Son grandes agentes en el ecosistema español, muy bien conectados con Europa. Diría que probablemente para mí esa sería la opción, invitar a Jaime, a Xavi o a Guillermo de Seed2B. No, pues lo haremos con toda seguridad. Espero que acepten, porque es cierto que es una visión más y una visión absolutamente necesaria para construir ese sector. Juanjo Mestre, he disfrutado muchísimo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Escuchándote, llego a la conclusión de que podría ser el hijo que toda madre quisiera tener, por lo claras que tienes las ideas y por todo el proyecto que estáis liderando para crear un mundo mejor. Así que desde todo el equipo, desde este Observatorio Figital, te doy las gracias por haber participado con tu visión para crear ese futuro más deseable. Muchas gracias, Juan. Millones de gracias a vosotros.